No todos los que sonríen creen que todo estará bien. Algunos lo hacen porque entienden que rendirse no es opción, que vivir con el corazón herido es preferible a vivir sin corazón. Este es el relato de alguien que se construyó con escombros, que descubrió la fuerza no en la euforia, sino en la sospecha, en la duda que no paraliza sino que forja. Mientras el mundo vendía felicidad instantánea, él compraba silencio, distancia y esfuerzo, porque entendía que la verdadera superación no es colorida, ni cálida, ni inspiradora. Es cruda, lógica, repetitiva, y duele más de lo que se cuenta. Desde pequeño no confió en los discursos esperanzadores, porque los que lo rodeaban hablaban de fe mientras se destruían entre sí. Predicaban sobre amor mientras usaban las emociones como instrumentos de poder. El niño que fue aprendió demasiado temprano que la esperanza ciega es un lujo que puede salir caro. Así nació su filosofía, esperar lo peor para estar preparado. Actuar como si nada fuera seguro para construir con más firmeza. No porque fuera pesimista, sino porque entendía que la vida no pide permiso para arrebatarte lo que más amas. Inspirado por Séneca, aceptó que la fortuna no se suplica, se domina. Que la serenidad no nace de tenerlo todo bajo control, sino de poder soltar lo que no depende de uno. Y mientras otros temían perder, él temía no haber aprendido de cada pérdida. Su mirada no era triste, pero sí penetrante. Observaba el mundo como un campo de entrenamiento, no como una promesa. Y por eso se volvió hábil, no en la teoría, sino en la práctica de resistir. Donde muchos hablaban de motivación, él hablaba de estrategia. Donde otros citaban sueños, él enumeraba planes y contingencias. Nunca esperó que la vida fuera justa, pero tampoco permitió que eso se convirtiera en excusa. Su positivismo era quirúrgico, no sentimental. Era el positivismo del cirujano que opera sin temblar, sabiendo que el sufrimiento está ahí, pero que su deber es enfrentarlo con precisión. Era el positivismo de quien no necesita fe ciega porque tiene disciplina, de quien no necesita suerte porque cultiva carácter. Su fortaleza no era visible a los ojos comunes. No publicaba frases, no compartía metas, trabajaba en silencio, mejoraba en la oscuridad, esperaba sin quejarse su momento. La sospecha le salvó. Sospechar de los halagos vacíos, de las promesas sin esfuerzo, de los caminos fáciles disfrazados de éxito. Sospechar de sí mismo cuando quería abandonar. Sospechar del consuelo rápido, del alivio artificial, del perdón sin aprendizaje. Así se volvió sabio, sin buscarlo. Se volvió fuerte sin saberlo. Era el estoico moderno, el guerrero mental que no necesita mostrar su armadura, porque sabe que la batalla es interna. Y ese tipo de victoria es la que más cuesta. La que más se niega, la que más transforma. Hoy su vida no es perfecta, pero es suya, porque cada paso que dio fue elegido, porque cada caída que enfrentó le dejó algo que ningún libro puede enseñar. Y aunque muchos no entienden su frialdad, él sabe que esa es su forma de no incendiarse por dentro. Aunque otros lo juzgan por no emocionarse fácilmente, él sabe que sus emociones no están al servicio del espectáculo, están al servicio de su propósito. Por eso, cuando habla, lo hace poco. Pero cuando actúa, transforma. El mundo necesita más hombres y mujeres así. No optimistas ingenuos, sino optimistas conscientes. No almas que niegan la oscuridad, sino que la cruzan sin perderse. No buscadores de aplausos, sino arquitectos de su propio equilibrio. Porque en tiempos donde todo es efímero, el carácter es revolución. No siempre creyó que sobrevivir era suficiente. Durante años quiso brillar. Quiso probar que podía ser extraordinario. Pero con el tiempo entendió que la verdadera excelencia no siempre se nota, que el mayor logro no es ser admirado, sino no rendirse en el silencio de una habitación vacía, que la autoestima no se construye con frases positivas, sino con decisiones duras tomadas en soledad. Así aprendió a respetarse sin necesidad de validación externa, a sostenerse cuando nadie aplaudía, a caminar con heridas sin convertirlas en excusas. Hubo días en los que todo parecía inútil. No por falta de resultados, sino por exceso de conciencia. Porque saber demasiado duele, y ver el mundo con los ojos abiertos a veces es una condena. Pero eligió cargar con ese peso, porque prefería la verdad incómoda a la mentira confortable. Prefería la dureza del despertar al letargo del autoengaño. Y eso lo volvió libre, no feliz, no pleno, pero libre. Libre de ilusiones baratas, libre de depender del clima emocional de otros. Libre de sí mismo incluso. Mientras algunos acumulaban placeres, él acumulaba aprendizajes. Mientras otros querían vivir 1000 vidas en una, él solo deseaba vivir una con lucidez. No era fácil, porque todo en este mundo empuja hacia la distracción, hacia la evasión, hacia el ruido. Pero él resistía, con silencios largos, con decisiones lentas, con principios que no eran negociables. Sabía que cada pequeña fidelidad a sí mismo
valía más que todos los aplausos juntos, que cada día en que no se traicionaba era un triunfo silencioso. Y así siguió, no esperando milagros, sino construyendo rutinas férreas, no creyendo en finales felices, sino creyendo en comienzos valientes. Y si un día todo colapsaba, él sabía que no empezaría desde cero, porque nunca fue alguien que dependía del entorno. Su fuerza estaba en lo invisible, en lo que no se ve pero sostiene, en lo que no se dice pero transforma, porque su filosofía era simple, pero indestructible. Si algo depende de ti, hazlo con excelencia. Si no depende de ti, acéptalo con dignidad. Esa era su victoria, no contra el mundo, sino consigo mismo. Hay una clase de confianza que no se cultiva con elogios, sino con la costumbre de enfrentarse, con mirarse al espejo y decir, aún no estás donde quieres, pero ya no eres quien eras. Esa confianza no es arrogancia ni necesidad de figurar, es la paz silenciosa del que ha aprendido a responder sin ruido, a resistir sin cámaras, a crecer donde nadie está mirando, porque entendió que el reconocimiento no vale si compromete la coherencia, porque supo que lo importante no era impresionar al mundo, sino no decepcionarse a sí mismo. Muchos creen que esta forma de vivir es fría, pero no lo es intensa, es profunda, solo que no busca calor en cualquier llama. Busca el fuego que no quema en vano, el que no destruye por impulso, sino que forja por convicción. Y por eso, cuando ama, lo hace sin reservas, porque no ama por necesidad, sino por decisión, porque no ofrece ternura como refugio, sino como regalo. No tiene miedo a estar solo, y por eso su compañía es auténtica. No negocia sus valores y por eso sus vínculos son raros pero verdaderos. Su presencia es escasa pero firme. No eres el primero en romperte por dentro sin que nadie lo note. Tampoco serás el último en preguntarte si la vida tiene sentido, mientras sonríes para que el mundo no sospeche lo que se desangra por dentro. Vivimos en un teatro donde el sufrimiento se esconde, detrás de un telón de frases positivas. Pero hay algo que nunca cambia. El alma humana se forja en el contraste, entre lo que quiso y lo que le tocó vivir. Y cuando ya no queda nada que perder, aparece la oportunidad más peligrosa y hermosa, reconstruirte desde las ruinas. Pero no con autoayuda vacía, sino con la disciplina brutal de quien decide no ser esclavo de su dolor. El estoicismo nunca te prometió una vida fácil. Te prometió dominio sobre ti mismo. Te prometió que la libertad empieza cuando ya no le pides nada al mundo y decides no deberle nada a tu sufrimiento. No se trata de negar lo que duele, se trata de usarlo, porque el que acepta su miseria con los ojos abiertos se convierte en algo que los demás no entienden. Un ser humano despierto, en medio de una sociedad anestesiada. Positivismo no es sonreírle a la tragedia. Es mirarla de frente y responder, estoy aquí, aún respiro y no me rendiré. Es el coraje de quien transforma sus pérdidas en resistencia. Y esa resistencia en una ética de vida. Una ética que no necesita consuelo, sino dirección. Donde la meta no es la felicidad, sino la virtud. Y donde el fracaso no es el fin, sino el comienzo de un carácter real. El que sospecha del mundo ha visto demasiada verdad para seguir creyendo en cuentos. Pero esa sospecha no lo convierte en cínico, sino en estratega. Maquiavelo lo entendía. La virtud no es una bondad pasiva, es una fuerza en movimiento, una adaptación feroz a la injusticia. El alma fuerte no es la que evita el mal, es la que se hace más sabia porque lo ha sobrevivido. Y eso, en este mundo, es más valioso que cualquier éxito vacío. En tiempos como estos, donde el dolor se disfraza de normalidad, el pensamiento frío se vuelve una forma de compasión. Porque la compasión verdadera no te adormece, te despierta. Te dice lo que no quieres oír, que nadie vendrá a salvarte. Que el caos no se detendrá por tus lágrimas. Que el mundo no será justo contigo. Y aún así puedes elegir caminar, levantarte, pensar con claridad, actuar con firmeza, convertirte en un ser humano que no pide permiso para existir con dignidad. Todo lo que perdiste era parte del camino. No te defines por lo que te quitaron, sino por lo que decidiste construir después. No hay gloria en el lamento. Hay poder en la acción silenciosa, en la rutina que nadie ve, en la batalla interior que libras cada día sin aplausos. Eso es filosofía encarnada. Eso es lo que los antiguos sabios sabían, que el alma no se moldea con excusas, sino con disciplina. No esperes que el mundo te entienda. Espera convertirte en alguien que ya no necesita ser comprendido para tener paz. Porque cuando caminas firme, incluso en la oscuridad, el mundo te respeta aunque no te aplauda. Y ese respeto, el que te das a ti mismo cuando decides no rendirte, vale más que cualquier validación externa. Hoy quizás no tengas respuestas, pero tienes el día de hoy. Tienes tu voluntad. Tienes tus heridas como recordatorio de que sigues de pie. Tienes la posibilidad de actuar sin pedirle permiso al miedo. Y eso, por más crudo que suene, es suficiente para empezar de nuevo.
una y otra vez, hasta que tu existencia ya no dependa de las circunstancias, sino de la decisión inquebrantable de seguir siendo tú. Porque la verdadera superación no es una victoria ruidosa, sino una aceptación feroz. No niegas el peso de la existencia. No le huyes al absurdo ni a la incomodidad de estar vivo. Los llevas contigo como parte de tu estructura interna, como materiales con los que se ha reconstruido tu carácter. Eres el resultado de todas las veces que no te rendiste cuando nadie lo supo. De cada paso dado en el silencio, de cada noche larga que convertiste en lección. No esperes salvación, no esperes consuelo, no esperes justicia. Espera de ti mismo lucidez, espera de ti mismo constancia, espera de ti mismo esa capacidad, cada vez más rara en este mundo, la de pensar con profundidad, sentir con verdad y actuar con integridad, incluso cuando nadie te lo exige. Y cuando el mundo siga girando indiferente, tú estarás ahí. No para ganarle, no para domarlo, sino para resistirlo con dignidad, para mirar al vacío y no parpadear, para convertir la sospecha en claridad, para usar tu soledad como brújula, para no pedir permiso, para construir, incluso si todo parece perdido. Porque esa es la revolución silenciosa de los fuertes, no se rinden. No buscan que todo mejore, se vuelven mejores, y con eso basta.